Hola, ¿cómo estás? A continuación, vamos a presentarte un video bastante informativo acerca de la historia, desarrollo y continuidad de algunos de los principales actores del conflicto armado colombiano. Acompáñanos. Somos Luisa Guzmán Sánchez y Kelly Ocampo Covaleda. La guerra que ha llevado al país contra las guerrillas como las FARC y el ELN ha durado más de medio siglo. Más de 3 generaciones de familias colombianas conocen que el país se encuentra en una constante lucha contra grupos armados al margen de la ley. Algunas familias han presenciado el terror mucho más cerca que otras, pero al final del día todos los colombianos sienten la inseguridad que es vivir en Colombia. Hay zonas de Colombia que han sufrido el horror y la muerte que ocasionaron y siguen ocasionando estos grupos. La periferia del país, que es la más rica en recursos naturales, como lo son los llanos, la costa pacífica y la selva, es donde las guerrillas se asentaron y forman parte de esas comunidades con cotidianidad. Esto se debe en parte al abandono que ha tenido el campo colombiano desde hace décadas, causa que motivó la formación de las guerrillas, y por otra parte, que el Estado se enfocó más en el desarrollo social, económico y político del centro del país. Desde el inicio de las guerrillas, estas han tenido 3 etapas. La primera sucede a finales de los años 70, cuando nacen y se anclan en los territorios. La segunda etapa sucede a principios de los años 80, donde acumulan fuerzas con miras a la insurrección y la toma del poder. La tercera etapa ocurre en los años 90 y comienzos del nuevo siglo. Las guerrillas se caracterizaron por buscar la caída del Estado y las élites del país a través de las armas. La única vía que consideraron para lograr sus objetivos fue exclusivamente violenta. Las guerrillas colombianas nacen en los años 70 como respuesta a problemas agrarios no resueltos que tenía el país desde antes de que existiera el Frente Nacional, y también como parte de los cabos sueltos que dejó el Frente Nacional en el intento de detener la violencia bipartidista entre conservadores y liberales. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se fundaron en 1966. Se establecieron como un grupo armado como medida de precaución en caso de que la democracia cayera y se instaurara un estado militar, como venía sucediendo en América Latina por la ideología de la doctrina de seguridad nacional. Al inicio contaba con 300 combatientes y 6 frentes, casi todos al sur del país. Pero al terminar el proceso de paz que sostuvieron con el gobierno de Andrés Pastrana en el Caguán, que es la zona encerrada por el cuadro rojo, las FARC contaba con 16.000 combatientes y 60 frentes. Este proceso finalizó oficialmente en el 2002. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, fundado en 1964, es una guerrilla decididamente revolucionaria, inspirada por Cuba y las teorías del Che Guevara, un grupo de activistas de la izquierda liberal y de la teología de liberación y del sindicalismo crearon un foco guerrillero en la zona rural del Santander. Se asentaron en zonas rurales del oriente del país y Antioquia. Penetraron en la lucha obrera, sobre todo en el petróleo, y tienen un momento de brillo cuando ingresó el padre Camilo Torres en 1965. Por otra parte, el M-19, a pesar de que muchos de los grupos armados se ubicaron en zonas rurales, el M-19, Movimiento del 19 de abril, se fundó en 1970 como un grupo armado urbano ubicándose en las ciudades, buscando lograr un impacto político y la simpatía de las masas populares. El M-19 surge del fraude en las elecciones de 1970 a favor de Misael Pastrana, candidato conservador del Frente Nacional, y en contra de Gustavo Rojas Pinilla, y es el motivo por el que este grupo se alza en armas. El Estado colombiano se preocupó más por las principales ciudades como Bogotá y Medellín, dejando a un lado al campo colombiano, olvidando que en sus campos había gente pobre que necesitaba la ayuda y la presencia del Estado para poder progresar y desarrollarse. A pesar de las promesas que en cada gobierno hacían para mejorar el agro y las condiciones de vida de los campesinos, todas quedaban inconclusas o ni siquiera eran llevadas a cabo. Luego, con la instauración del Frente Nacional, que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo durante 2 décadas, y la época de violencia que tenía detrás y que continuaba, a pesar de los intentos militares por detenerla, iban generando más inconformismo en la población. Con el surgimiento de las guerrillas, la guerra con el Estado empeoró.
Empezaron las masacres, los secuestros, las torturas y demás crímenes. El gobierno deja de tener el monopolio de las fuerzas militares y se aprueba la Ley 48 de 1968, que autorizaba las autodefensas de civiles patronizadas por las fuerzas militares de Colombia. Y esta fue la semilla de los grupos paramilitares en los años 80. Belisario Betancur inició los primeros esfuerzos para contener la expansión guerrillera a través del diálogo y las negociaciones. Fue estrepitosamente saboteado por las élites políticas y económicas y los militares porque no consideraban un escenario donde existiera la izquierda. Esto terminó en una guerra sucia donde no solo asesinaron a guerrilleros, sino también a líderes sociales, de izquierda, disidentes políticos y en ocasiones libres pensadores. En los años 90 la violencia persistía y el Estado optó por privatizar la seguridad a través de la figura de las cooperativas de seguridad Convivir. Más adelante, en esta lucha contra las guerrillas y posteriormente con los paramilitares, en el mandato de Álvaro Uribe Vélez, se creó la política de seguridad democrática, que le retornó al país un poco el control territorial que había perdido la nación con las negociaciones en el Caguán. Lo último que ha hecho el Estado para frenar el conflicto armado es el proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, llevado a cabo en La Habana, Cuba, con las FARC y que finalizó en el 2016. Y así, continuando con lo que mi compañera Luisa expresa, tenemos que presentar a otro de los grupos que también fue un actor principal del conflicto armado acá en Colombia, y es el AUC, o como muchos lo conocemos, Paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia. Fue un grupo formado alrededor de los años 80, cuando se enfrentaba a un oleaje inmenso de secuestros por parte de muchos grupos guerrilleros de izquierda. Entonces, los narcotraficantes e incluso políticos que manejaban buenos estándares de poder decidieron crear varios escuadrones de personas asesinas que supuestamente mataban a los guerrilleros que secuestraban a las personas, pero no. Este grupo AUC o paramilitares decidió ser un grupo ilegal y no solo se dedicaba a asesinar a los secuestradores, sino también a cualquier miembro de varias personas inocentes o líderes sociales, sindicales, políticos, activistas. Entonces, de ahí se llevó a cabo no solo un grupo que supuestamente defendía a la población, sino que este grupo llegó a estar legalmente constituido, pero en vez de proteger a los civiles como muchas personas lo creían, empezaron con agresiones, catástrofes, asesinatos, torturas. Claro que sí. Los paramilitares también tenían sus negocios ilícitos por medio de las drogas o incluso la comercialización de estos productos ilícitos, pero eran mucho más fuertes que la guerrilla, porque siempre dejaban su rastro de las personas que asesinaban o que desaparecían sin dejar rastro. Damos continuidad con la explicación de los llamados Bakrim. Las Bakrim surgieron de las cenizas de la violencia que empezó hace más de 50 años. Actualmente, desde el año 2000, autoridades colombianas se dieron cuenta de que varios grupos armados que decidían generar violencia estaban siendo conformados en diferentes territorios alrededor del país. Los Bakrim se han convertido en fuerzas criminales dominantes en el Hampa colombiano. Hampa se refiere al conjunto de bandas delictivas que operan en una región. Este concepto también puede aludir a un grupo particular de delincuentes como las Bakrim, bandas criminales, que actúan de manera coordinada.
Estos clanes se organizan en una estructura vertical, hay jefes o líderes que dan las órdenes y subordinados que les obedecen. Entonces siempre es una lucha por el poder, el mando, y mucha gente conoce a bandas famosas como el Clan del Golfo, y hay otras que son más a comparación de las FARC o los paramilitares que hubieron hace tiempo, que hay algunos grupos que persisten, pero en otros territorios tales como el Chocó, Córdoba, Sucre, Cesar, también el Valle del Cauca, siempre hay confrontamientos entre la justicia, el Estado y estos BACRIM. Organizaciones delincuenciales contratan o obligan a los campesinos a producir productos ilícitos que ni siquiera les pagan a ellos las manos de obra, sino que todo se lo llevan para hacer un mercado negro y también para comercializar al extranjero de una manera ilícita. Y es por eso que se da aquí una gran cantidad de desplazamientos forzados de los territorios que son ricos en diversidad, que son ricos en producción, pero que son mal utilizados y son conquistados por estos grupos al margen de la ley. Otros determinantes del origen, el desarrollo y la permanencia del conflicto armado es el miedo a la democracia. Desde 1940 hasta 1991, Colombia estuvo casi siempre bajo un estado de sitio. Esto significa que hubo un paréntesis a los derechos y las libertades de los ciudadanos. Este miedo a la democracia se profundizó con el Frente Nacional. Un claro ejemplo es la aparición del M-19 por el fraude de las elecciones presidenciales de 1970. Además, la estigmatización y criminalización de la oposición política provocó un sesgo e hizo que muchas personas de la izquierda, que no estaban vinculadas a grupos insurgentes, fueran allanadas, detenidas, vigiladas, torturadas, amenazadas e incluso hasta asesinadas o desaparecidas. Otra determinante son las influencias y las presiones de las políticas internacionales. Estados Unidos ha influido mucho en el conflicto colombiano, primero por implantar la ideología anticomunista en los tiempos de la Guerra Fría, de donde surgió la doctrina de seguridad nacional. Luego, con la guerra contra las drogas, como el Plan Colombia. Estados Unidos ha brindado ayuda financiera y también un tutelaje político para que Colombia pueda vencer a las guerrillas. Otros hechos internacionales que determinaron el surgimiento de grupos armados fueron la Revolución Cubana y el triunfo de los sandinistas en Nicaragua. Por último, la fragmentación del Estado fue principalmente entre el poder civil y el poder militar, como se vio en los procesos de paz de Belisario Betancur y Andrés Pastrana, que fueron saboteados por los militares y las élites políticas y económicas del país. Esperamos te haya gustado la explicación y las temáticas que abordamos en la estructuración de este video. Gracias a la investigación y al estudio de las problemáticas colombianas acerca de la violencia y el conflicto que ha ocurrido a través de la historia, pudimos compartir contigo un poco de las incidencias y de los rastros que dejó la historia en el país. Por eso, podemos concluir lo siguiente. Hay que conocer, estudiar, empaparse de la realidad que ocurre en nuestro país. ¿Qué es lo que ha generado la violencia a través de los años? ¿Por qué en Latinoamérica y en Colombia hay un ambiente de inconformismo con el Estado, con las leyes y con la Constitución que está supuestamente adecuada a los derechos humanos? ¿Por qué hay inconformidades? De ahí podemos concluir que a través de la historia, a través de la incidencia que ha generado los pensamientos de las personas en esta población, se ha generado una continuidad de una creación de una sociedad que vive todavía con miedo
a repetir lo mismo, a repetir lo que hubo hace 50 años atrás con los grupos al margen de la ley o los actores principales del conflicto armado o incluso los grupos mafiosos. ¿Por qué sigue existiendo ese miedo? ¿Por qué las personas no confrontan lo que pasó anteriormente? Debemos tener en cuenta que, conociendo lo que pasó en el pasado, podemos estructurar y aprender y avanzar como sociedad, aportándonos colectivamente para un bien común, para un crecimiento dentro de nuestro territorio y para poder seguir abriendo las puertas a otros territorios a nivel internacional. También tenemos en cuenta el desarrollo de guerrillas, también los paramilitares, las incidencias que han ocurrido a través de lo que ha decidido el Estado. Pero debemos de tener en cuenta eso, no tener miedo, sino seguir adelante. Y lo que no se ha hecho, hacerlo. Aprender de lo que otras personas en otros países ya han hecho, pero que nosotros podemos hacer para crecer como sociedad y no repetir el mismo momento de sufrimiento, desconsolación y miedo a causa de la violencia.